Nueva vez, Dios los bendice rica y abundantemente. Como siempre les digo, es para mí un placer y un privilegio poder compartir mi conciencia con ustedes durante este servicio devocional que la divinidad en mí ha titulado El secreto de una crisis. Y de verdad les digo que estoy 100% de acuerdo con mi hermana, la reverenda Sara, cuando dice que cuando un predicador recibe un mensaje, pues ese mensaje es para él. Porque fíjese que desde el momento que a mí me entregaron el programa y me dijeron que hoy 17 de mayo me tocaba el servicio, yo he ido de una crisis a otra. Pero esta semana las crisis han llegado a su máxima expresión. Todavía aquí, desde que llegué, estoy en crisis tratando de resolver un problema para el domingo, porque los músicos tampoco me prepararon música. O sea, ha sido como que realmente crisis, ¿no? Pero a pesar de que estoy 100% de acuerdo con ella, también estoy 100% de acuerdo conmigo que gracias a que no hay casualidad y a la ley de atracción, aunque el mensaje tiene que ver con el emisor, también tiene que ver con el receptor. Yo estoy segura que nosotros, ustedes y yo, emisor y receptor, nos sincronizamos en tiempo y espacio para escuchar lo que la divinidad tiene que decirnos. Por eso yo le voy a pedir que se acoja al quinto principio de la sabiduría tolteca, que dice que sea escéptico, pero que aprenda a escuchar. En buen cristiano, que no acepte todo lo que usted va a escuchar aquí, pero que lo escuche. Luego que lo escuche, aprópiese de lo que tiene que ver con usted y lo que no tiene que ver con usted, no lo deseche. Colóquelo en un lugar de su mente donde pueda echarle mano en un momento determinado, en algún momento de su historia que pueda necesitarlo, porque con toda seguridad eso va a llegar a usted en el momento que lo necesite. Y porque sabemos es así, que nuestro Padre, Madre Dios siempre nos escucha, vamos a tomar una respiración profunda y a dar gracias. Vamos a dar gracias por la seguridad de que no yo, sino la divinidad en mí entrega el mensaje en esta mañana. Y porque no ustedes, sino la divinidad en ustedes lo recibe y lo revela a cada cual conforme a su estado de conciencia. Y porque sabemos que es así, decimos juntos, amén. Pues fíjese que a pesar de que hoy es 17 de mayo y estamos cumpliendo justo un mes, ¿no?, de nuestro cumpleaños, yo no vengo a hablarle de curación, de milagros, ni de oración. Vengo a hablarle de crisis. Y el propósito no es amargarles el domingo. Vengo a hablarle de crisis porque la vida en este plano y las crisis de la vida en este plano son un todo incluido. Por tanto, si queremos cumplir con el propósito de la meta o la visión que nuestra reverenda pues nos decretó para este 52 aniversario de despertar y mantenernos despiertos, entonces tenemos que aprender a manejar las crisis que son parte de la vida para que logremos cumplir con esa visión de seguir siendo luz, de seguir estando despiertos y lo más importante, ser felices. Ser felices, que es nuestro propósito de vida en este plano de las formas. Para eso estamos aquí, para ser felices. Entonces, en Unity hemos aprendido que las crisis, los retos, los desafíos, las noches oscuras del alma, desiertos espirituales, tormentas, todas esas cosas significan lo mismo, que tienen diferentes nombres. En Unity hemos aprendido que son maravillosas oportunidades para despertar nuestra conciencia, porque las mismas encierran o
una bendición o una enseñanza o las dos cosas a la vez. Pero tienen una particularidad y es que esa bendición o esa enseñanza que encierran, nosotros no podemos verla a simple vista. Tenemos que profundizar en la crisis, tenemos que fluir con la crisis, tenemos que vivir la crisis y atravesarla para descubrir el secreto que tienen, que es la bendición y la enseñanza. Aunque este servicio se llama el secreto de una crisis, como yo no soy su crisis, yo no voy a poder revelar el secreto de su crisis. Lo que sí voy a compartir con ustedes son algunas herramientas acerca de la crisis que me ayudan o nos van a ayudar a manejar nuestras crisis y que yo he descubierto en los estados de conciencia de algunos personajes bíblicos en crisis. Por si alguno de ustedes nunca ha estado en crisis, claro que no. Por si alguno de ustedes ha olvidado lo que es sentirse en crisis, yo quiero que usted escuche qué siente, qué dice y qué hace una persona que está en crisis. Y quiero que lo haga poniéndole mucho cuidado. Bueno, estamos escuchando, ya quedamos en eso, ¿no? A lo que dice este hombre que está en crisis. Vamos a ver. No lo baje. Y va bien. Crisis. Yo la cambiaría por otra. Y va bien. Pero no tengo otra opción. Ya tomé la decisión de marcharme en una bala. Y a donde quiera que vaya, sé que voy a estar mejor. Te invito a hacer una prueba, date una oportunidad. Si quieres cambiar de vida, ofrécela a los demás. Y en un instante verás cómo florece tu alma, cómo el dolor se te calma y se edifica tu paz. ¿Quién puede darle sentido a tu vida? Es tu trabajo, tu responsabilidad. Es cosa tuya encender tu luz o dedicarte a maldecir la oscuridad. Ya usted oyó cómo se siente una persona cuando está en crisis. Ese se quería marchar en una bala. Pero la persona que es Enrique Félix le contesta que depende de nosotros si en medio de una crisis pues seguimos maldiciendo nuestra oscuridad o simplemente nos centramos en la divinidad de nosotros para permitir que nuestra luz fluya. Y de eso se trata el servicio, o sea que, como diría mi favorito pastor, ya nos podemos ir. Miren, en esta mañana yo voy a compartir con ustedes, como les dije, algunas herramientas que podemos encontrar en los estados de conciencia de personajes que se encuentran en crisis. Aunque usted no lo crea, la Biblia está llena de personajes en crisis. Y usted sabe que en Unity decimos que cada personaje pues simboliza un estado de conciencia en el cual en algún momento de nuestra historia nosotros nos vamos a encontrar. Estas herramientas nos van a ayudar a contestar la pregunta de qué hacer cuando estamos viviendo una crisis. Y lo primero que le voy a decir es que las crisis no pueden ser evadidas. Y no pueden ser evadidas porque es promesa que en el mundo tendremos aflicción, pero que el Cristo en nosotros vence al mundo. No pueden ser resistidas, porque como siempre decimos, sabemos lo que se resiste
Y es promesa que muchas, oiga bien, muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas les libra Jehová. La Biblia. Con las crisis no se puede comulgar. Cuando hablamos de comulgar con una crisis, estamos hablando, me agarra esto porque la crisis, para de tumbarme, te lo veo, te estaba preocupando eso. Sí. Ok, entonces con la crisis no se comulga. Y no se comulga porque comulgar con una crisis es habitar en ella. Y una crisis no es la tierra prometida. La crisis, morar en una crisis es apapucharla, añoñarla. Y las crisis, siendo más bien un desierto, deben ser atravesados. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo que corrió el pueblo hebreo, que pasó 40 años dándole vuelta a una crisis y nunca encontró la salida. Entonces, el Maestro Jesús nos da un ejemplo claro acerca de cómo atravesar crisis. Porque cuando el Maestro Jesús llegó a este plano de las formas, encontró que el lugar donde Él tomó la decisión de nacer estaba en crisis. Una crisis que era resultado de una invasión. Los romanos habían invadido la Palestina y Judea era prácticamente una aldea romana. Usted sabe, en tiempo de invasión la sociedad pues se divide. Esta gente no fueron la excepción. Ellos se dividieron, la sociedad, el pueblo se dividió en 4 grupos mayoritarios. Estaban los saduceos que eran los ricos, la clase aristocrática, la gente de dinero. Y usted sabe que los ricos se saben mover entre aguas. A ellos siempre les va bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la riqueza es un estado de conciencia. Y los ricos, pues, siempre atraerán eso. Esa gente, en este tiempo, nosotros lo llamaríamos traidores a la patria, pero en el tiempo de Jesús eran simplemente colaboradores del imperio. Eran la gente que recolectaban los impuestos, recaudadores, eran gente de la política y de la aristocracia. Segundo grupo, que el Señor Jesús lo calificaba de hipócritas, pues era la clase religiosa, pero ya sabemos qué tipo de religiosos, aquellos que seguían la filosofía, la escritura al pie de la letra, pero el espíritu de la letra, bien, gracias. Estaban los esenios eran los espirituales, los puritanos, eran esta gente que vivían en el mundo, pero querían creer que no vivían en el mundo y se mantenían alejados del mundo. Ellos no se mezclaban con nadie, ellos simplemente eran espirituales. Aquí lo vemos, vestidito de blanco y sin nada. Y por último están los celotes, estos eran los revolucionarios. En nuestro tiempo serían terroristas, pero en su tiempo eran revolucionarios, gente que se oponía al régimen, gente que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba pasando. Como ustedes ven, las ideas de los 4 son diferentes, por tanto, eran opuestos. Ellos tenían lo que era el Sanedrín, era un congreso, como puede ser el congreso de aquí, eran 70 miembros, y eran de diferentes, principalmente de fariseos y saduceos, los ricos y los religiosos. Ellos eran los que manejaban, pues ahí, mírenlo ahí, ellos eran los que manejaban en el Congreso, y al estar uno opuesto a la otra, pues estaban en crisis, o sea, ellos estaban viviendo su crisis. El Maestro Jesús, demostrándonos que Él no era de este mundo, pero sí vivía en el mundo, aunque no se identificó con ninguno de estos grupos, sí escogió de dentro de estos grupos a uno. Escogió crisis. Escogió pues a Mateo, que era un recaudador de impuestos, pero también escogió a un terrorista, a un revolucionario, a un celote, Simón, demostrándonos con esto pues que él no era del mundo,
pero sí vivía en el mundo. Y lo importante no era la crisis, sino las personas que estaban en crisis. Pues este grupo de gente que estaba bregando que manejaba la sociedad, estaba en crisis. Y el Maestro Jesús, mientras hacía su trabajo, ellos no tomaban en cuenta pues el trabajo del Maestro envuelto en sus crisis, hasta que fue tanta la incidencia que tuvo el Maestro en la sociedad que ellos cayeron en otra crisis. Y la crisis era: ¿cómo detenemos a este hombre? Hay que pararlo. Entonces ellos, los fariseos y los saduceos, se unen para manejar esa crisis. Gente que estaban opuestas, pero esta próxima crisis que les representa el poder y la influencia que Jesús tiene en la sociedad, los une a ellos dos. Ellos se unen y empiezan a planificar cómo acabar con el Maestro Jesús. Entonces escogen de su grupo, de sus estudiantes, de sus discípulos, par de fariseos, yo digo zanahorias, bien sanotes, 2 fariseos, y deciden. Ellos le prepararon muchas trampas al Maestro, varios ganchos, pero de esto el que más incidencia o el que más ha trascendido a nosotros los cristianos es el del pago de tributo al César. Ellos planificaron preguntarle al Maestro algo que el Maestro no pudiera evadir una respuesta, que fuera sí o que fuera no. La pregunta era que si era justo pagarle tributo al César. Si el Maestro decía que sí, que era justo, pues iba a perder su poder o su influencia en el pueblo, porque iba a ser condenado por los religiosos judíos de la época. Pero si decía que no era justo, era segurito que iba a ser juzgado como un traidor al imperio, un traidor al César. Ellos se acercaron muy humildemente, esos discípulos que cogieron los saduceos y los fariseos, segurísimos de que el Maestro no iba a encontrar otra cosa que decir, o sí o no. Ellos, que desconocían la estatura espiritual del Maestro, pensaron que el Maestro podía caer en el gancho. Y lo primero que hicieron fue tratar de alimentar el ego, olvidando, porque desconocían, que el Maestro tenía su ego controlado, porque el Maestro sabía que todo poder le había sido dado en el cielo y en la tierra, pero que no él, sino el Padre en él hacía la obra. Ellos fueron y le dijeron: Maestro bueno, Maestro sabio, mírate que nosotros sabemos que usted es un hombre justo, que tú no haces diferencia de personas, y nosotros queremos pues hacerte una consulta. Nosotros queremos que tú nos digas si tú crees que es justo o no es justo que se le pague tributo al César. El Maestro, que no barajaba un pleito y atravesaba las crisis, simplemente los miró, les dijo: ¿por qué me provocan, hipócritas? O sea, yo sé cuál es el plan de ustedes dos, pero vamos a darle. Enséñeme un denario. El denario era la moneda del César. Pero no me van a poner el PowerPoint. Bueno, pues ahí había una moneda. Yo quería que ustedes la vieran. El Maestro se pone El Maestro se pone delante de ellos y le dice: ok, enséñenme el denario. El denario era la moneda del César. Él se la pide. El Maestro no anda con eso, pero ellos estaban dentro del templo y con todo su puritanismo y toda su religiosidad, ellos sí andaban con el César en el bolsillo. El Maestro le dice: ok, dígame, ¿de quién es la cara, la imagen que tiene esta moneda? Entonces ellos le dicen: pues del César. Dice: ¿y el nombre que está inscrito en la moneda, de quién es? Dicen ellos: pues del César. Entonces el Maestro le dice esa frase que ha trascendido hasta nosotros: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta interpretación, esta frase se le ha dado muchas interpretaciones.
Incluso algunos que han llegado a decir que fue una manera sabia del maestro pues demostrar, contestarle, no caer en el gancho, ni tirarse uno en contra ni la otra, o sea, como salir bien de todos los grupos. Pero yo, de acuerdo a mi estado de conciencia en este momento, creo que lo que el maestro trató de dejarle claro a estos grupos fue la verdad de que no todo le pertenece al César. Que el César tenía la moneda con su imagen y con su nombre, pero que todo lo demás, incluyendo el mismo César, tenía la imagen y la semejanza de Dios. Por tanto, ese para mí es el mensaje que él está dejando a esta gente. Le está diciendo: ustedes no son Césares ustedes no son Césares viviendo una experiencia crística. Ustedes son Cristos viviendo una experiencia de César. Por tanto, denle al César, a esa imagen, a este cuerpo con nombre que vemos en el espejo y que creemos que tiene control de todo, lo que le corresponde, pero lo demás tengan consciente que es responsabilidad de Dios. Llegó César. Entonces, aquí está la frase, ¿no? Llegamos acá. Entonces, cuando el maestro le dice a esta gente que esa imagen, o sea, César tiene una moneda con una imagen, pero que todo lo demás le pertenece a la divinidad en nosotros. El maestro está estableciendo a esta gente de una manera clara, oye bien, la soberanía del poder de la divinidad que es en cada uno de nosotros sobre nuestra humanidad, sobre nuestro César. Que no somos Césares viviendo una experiencia espiritual, viviendo una experiencia crística, sino que somos Cristo teniendo una experiencia de César. Y es por eso que aunque hay crisis del César, que son parte del plan humano, resultado de pensamientos, sentimientos y acciones, problemas que nosotros mismos nos buscamos, hay crisis que están dentro del plan divino y sobre las cuales el César no tiene ninguna incidencia. Son esas crisis que hacen así y quitan al César, lo remueven de esa zona de confort donde él cree que todo le pertenece, donde él cree que lo controla todo, y ese poder simplemente se desvanece y él tiene que aceptar con dolor o con amor que su poder está limitado y sujeto al poder de la divinidad que en él mora. Y es que cuando el César se asusta con todas las crisis nos provocan susto. Pero cuando llegan las crisis que son parte del plan divino, entonces el César simplemente se paraliza, se aterroriza, no sabe qué hacer. Y ahí es que viene la pregunta: ¿pero por qué a mí? Si yo soy el César, ¿por qué esto me pasa a mí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a la crisis de algunos personajes bíblicos, vamos a ver lo que pasa cuando una crisis del plan divino, del plan de la divinidad en nosotros, llega a nuestra vida. Fíjense, recuerdan a Moisés. Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la orden de enfrentarse al faraón y liberar al pueblo hebreo. Y Moisés dice: ay, no. Fíjate que el faraón me anda buscando para matarme. Yo tengo aquí ya 40 años aquí en este desierto, no sé cuánto. No, busca a otro. Yo soy gago. Yo no brego con excusas. Excusas que nos llevan al primer punto donde le decía: la crisis no puede resistirse. Y cuando las crisis son parte del plan de la divinidad en nosotros, nunca tú podrás, aunque la resista, podrás salir de ella. Recordemos la crisis de Jonás. A Jonás lo mandaron a predicar a Nínive. Él dijo: no, yo no me junto con la chusma, esa gente son pecadores, yo prácticamente soy un santo, yo no voy a ir para allá.
Y se fue, se escondió en un barco. Para mala suerte, lo que estaba en el barco no sabía que con él montarse ahí iba a hundir el barco. El barco se hundió y Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena. A final de cuentas, tuvo que atravesar su crisis y hacer lo que desde el principio debió haber hecho. Pero recordemos a Abraham. Abraham, cuando lo mandaron a sacrificar a su propio hijo, un hijo que le había dado tanta brega a tener luego de más de 100 años, él aceptó convertirse en el asesino de su propio hijo para sacrificarlo. Al final, los 3 atravesaron su crisis, porque eran crisis de la divinidad en ellos, que se cumplieron y la victoria fue garantizada. La diferencia, que Moisés y Jonás le añadieron un sufrimiento innecesario a la crisis por resistirla y por evadirla. Entonces, otros personajes en crisis. Recuerden a Ana. Ana estaba en crisis porque no podía tener hijos. Ella superó esa crisis, la atravesó. Recordemos la crisis de Jacob. Jacob tuvo que esperar 14 largos años para poder estar con la mujer que amaba, porque su suegro le entregó la fea primero. Job, usted sabe cómo lloró Job cuando perdió todo en un solo día. Pero en esta mañana yo no quiero hablarle de esas crisis. Sí se las quise mencionar porque, como les dije, cada personaje bíblico es un estado de conciencia y no sé en qué momento usted necesite pues encontrarse en esos personajes. Hoy yo le quiero hablar de mi maestro en crisis. Mi maestro en crisis es David. Las personas que han escuchado mensajes míos se van a dar cuenta que es un personaje que a mí me apasiona. Es un personaje con el que yo me identifico mucho y en el que yo encuentro respuestas, los estados de conciencia que representa, ahí yo casi siempre me encuentro. Con David yo logré entender muchas situaciones le encontré explicaciones a muchas de mis crisis. Lo primero que yo entendí fue que, al igual que él, yo soy una experta en crisis. Pero soy una experta en crisis no porque, al igual que él, porque eres mi maestro, sepa cómo resolverlas, sino porque son recurrentes en mi vida. Yo voy de una crisis a otra. Y es que en mi plan de vida, en plan de la divinidad en mí, yo escogí todas las asignaturas que tienen que ver con la crisis. Cogí crisis 01, crisis 02, crisis 03, la cogí en regular, la cogí en intensivo, la cogí en verano y aunque no me he quemado en ninguna porque estoy aquí hablando de crisis, ¿sí? Pero él me ayudó a entender que no importa cuán excelente pueda ser la nota que yo saque en mis crisis, nunca me van a exonerar las otras crisis. ¿Y sabe por qué? Por lo que le dije al principio. Las crisis de la vida y la vida en este plano son un todo incluido. Y como son un todo incluido, no pueden exonerarse. La carrera de la vida, la crisis como asignatura no se exonera. Porque la crisis tiene el poder de llevarnos a un lugar de excelencia donde el César, por iniciativa propia y estando en su zona de confort, nunca nos va a llevar. Entonces, mi maestro en crisis me enseñó que la única forma de tú atravesar una crisis es tomando conciencia de la presencia de Dios en ti y buscar la cobertura de la presencia de Dios, reconociendo que el que habita morará. Ay, pero qué crisis. Ustedes están muy críticos. Entonces, mi maestro en crisis, David, me ayudó a reconocer que la crisis es un mal necesario. Y es un mal necesario porque obliga al César a rendirse y a reconocer quién es que manda, a reconocer quién está a cargo. Nos obliga a tomar conciencia
de la presencia del Cristo en cada uno de nosotros. Son necesarias porque nos remueven. Cuando una crisis llega a nosotros, se nos mueve el piso, nuestra estructura se estremece. Cuando una crisis llega a nosotros, nos sentimos fuera de sitio, simplemente perdidos. Nos sentimos en oscuridad porque lo que nos rodea es incertidumbre. Nadie, absolutamente nadie, puede permanecer igual luego de atravesar una crisis. Si usted vivió una crisis y usted sigue siendo la misma persona, tengo para decirle que usted todavía está en crisis. Acepté que no todo es del César. Acepté que hay crisis que tienen que ver con el César y se encuentran en la bandeja de asuntos que el César tiene que resolver, pero que hay otras crisis que tienen que ver con el plan de la divinidad en nosotros, que se cumplen porque se cumplen, aunque nos tengamos que quedar 40 años en un desierto o nos tengamos que pasar 3 días en el vientre de una ballena. Vamos a atravesar esa crisis y vamos a obtener victoria. Pero lo más importante, de eso se trata este mensaje en la mañana de hoy. Mi maestro en crisis me ayudó a descubrir que en toda crisis hay 7 etapas o 7 niveles que son parte del proceso del despertar de nuestra conciencia crística y necesarias para descubrir el secreto que esconde la crisis, que es bendición o enseñanza, o ambas cosas a la vez. Entonces ahora sí vamos a pasarle el escáner, nuestro escáner espiritual, a la crisis de mi maestro que vamos a analizar en esta mañana, que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 8, pero vámonos por parte porque en cada uno de estos versículos del 1 al 8 vamos a ir encontrando las etapas o los niveles que tiene una crisis para saber cómo poder, qué herramienta utilizar para atravesarla y llegar hasta la última de sus etapas. Mi hermana Carmen Lupe. Okay. Hágase la luz. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Sigla, pero se encontraron en que los amalecitas habían invadido la región del Negué y con que luego de atacar e incendiar a Sigla habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no había matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas, y se hizo la luz. Vimos que David llegó con su gente y se dio cuenta que en lo que ellos estaban peleando por otro lado, crisis. Esto ha sido una escuela para ella y para mí. Acaba de venir Johnny, que todo el que está parqueado en galerías comerciales tiene que ir a mover su carro porque hay unas grúas que vinieron a hacer un trabajo. Ellos no sabían que la grúa llegaba hoy y permitieron que se parquearan. Si usted está estacionado en galerías comerciales, por favor vaya a mover su vehículo. Ah, sí. Mamá, ¿tú vas a buscar tu carro? ¿Tú vas a buscar tu carro? Oh. Bueno. Y entonces, pero son muchos. Sí, yo lo voy a esperar. Yo lo voy a esperar porque necesito que cada cual pues, conozca la etapa, los niveles de la crisis. Y como nosotros aquí no estamos por hora, porque aquí esto no es una receta de esa
prefabricada que dice póngale en el horno 40 minutos y si no se quema. No, nosotros estamos aquí porque vinimos a despertar. Y yo le dije, yo no sé ustedes cómo ha sido su semana, porque oye, usted está aquí porque usted convocó escuchar acerca de crisis. Yo no sé, pero yo voy a mí que todos ustedes en esta semana han tenido que vivir crisis. Oye, estoy pero segurísima. Es que nos sincronizamos para hoy, aquí, a esta hora, en este día, nosotros escuchar acerca de cómo atravesar crisis. Yo estoy segura de eso. O sea, yo digo, o sea, es ley de atracción, ley de atracción. Nosotros vamos a hablar de algo y usted sabe, eso está dentro del plan divino. Bueno, tal día, tal hora, tú y yo, bueno, pusimos de acuerdo para compartir conciencia y encontrarnos acá y que tú me recuerdes algunas cosas acerca de la crisis que yo necesito en mi proceso de mantenerme despierto, porque ya también llegamos al acuerdo de que aquí, gracias a Dios, todos estamos despiertos, pero que debemos ser cuidadosos porque podemos volvernos a dormir. ¿Recuerdan la historia de las 10 vírgenes? Las sensatas y las imprudentes. Pues nosotros tenemos que estar alerta, porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no practicamos lo que tenemos que practicar, fácilmente podemos volvernos a dormir, porque nuestro César está alerta para entretenernos y volver a tomar un control que ya nosotros decidimos quitarle. Entonces vamos a esperar a nuestra gente. Mientras tanto, como ellos leyeron, yo les voy a decir historia de nuevo. No, David se fue con su gente a echar un pleito por ahí y dejó el campamento con sus hijos, con la familia de sus hijos. Sabe que las mujeres y los muchachitos no contaban en ese tiempo, eso se quedaban tranquilos. Cuando ellos regresan, se dan cuenta que no hay nadie muerto, pero que tampoco hay nadie vivo. O sea, simplemente esa gente, los amalecitas, se habían llevado a todo el mundo secuestrados. Entonces, esa última parte, la que está en negrita, es la que yo quiero que juntos vamos a leer. Fíjense, David, vamos, David. Esa es la primera, ¿cómo le digo? O sea, lo que tú sientes cuando una crisis llega a ti. O sea, lo que está pasando te desconcierta tanto, te saca tanto de balance, que tú lo que tienes deseo es de llorar. Porque hay una parte de ti que se niega a aceptar que lo que está pasando, está pasando. Hay una parte en ti que quiere pensar que está soñando, que quiere darle vuelta para atrás, que quiere hacer algo, porque es que eso no puede estarme pasando a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el César. Entonces, las lágrimas son un fluido del cuerpo. Como ustedes saben, nosotros somos completitos. Nosotros, nada en nosotros está de más. Las lágrimas tienen una función o tienen varias funciones. Entre ellas, limpiar nuestros ojos. Entre ellas, servir de agente de belleza. Pero la más importante es que las lágrimas son el canal a través del cual nosotros, teniendo un cuerpo de tercera dimensión, podemos desahogar nuestras emociones. El llorar desahoga el dolor. El llorar nos hace sentir más ligeros. Hay gente que dice que las lágrimas bloquean la fe. Las lágrimas no bloquean la fe. Las lágrimas debilitan a nuestro César. Fíjense qué indefensa se ve una persona cuando está llorando. Las lágrimas debilitan al César. Hay muchas personas que sienten que llorar es un signo de debilidad y la cultura de la raza les ha bloqueado ese maravilloso canal de desahogo, que no pueden llorar, no les salen las lágrimas. Si alguno de ustedes está dentro de ese grupo, pues simplemente salte este nivel. Pero si alguno de ustedes, al igual que yo, es una persona llorona
y que he aprendido a reconocer que el llorar me libera. Entonces yo le voy a decir como mi maestro en crisis César, David, me demostró el poder de mis lágrimas. En uno de sus salmos él escribe: los que van llorando, llevando la gavilla, volverán felices trayendo la semilla. Lo que vamos llorando en medio de nuestra crisis, cargando con el dolor, la incertidumbre, el desconcierto, la impotencia, volveremos felices trayendo nuestra bendición, nuestra enseñanza o ambas cosas a la vez. De manera que esta primera etapa, este primer nivel de una crisis solo puede ser atravesado con las lágrimas. Llora de rabia, de impotencia, de dolor, pero llora. Abraham lloró ante la muerte de su mujer. También lloró Job ante sus pérdidas. Y el Maestro Jesús lloró más de una vez. Lágrimas no bloquean fe, debilitan al César. Si quieres quitarle poder a tu César, cuando la crisis llega, llora. Vamos, primera etapa, ¿no? Ya le dije. También eso me lo enseña, no, ese está en Hebreos. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el César se debilita, entonces la divinidad, yo soy, se fortalece. Segunda etapa, segundo nivel del miedo. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho. Vamos conmigo. David aquel que era amado por su pueblo, que decía: arriba David, porque Saúl mató 1000, pero él mató 10,000, iba a ser apedreado por su pueblo. Aquí la palabra angustia significa miedo. David se asustó porque su gente hablaba de matarlo a pedrada. Entonces, como mi maestro David era un experto en crisis, él sabía que el miedo hay que atravesarlo, que el miedo, que la divinidad no se detiene ante el miedo. El César sí, la divinidad no. Él podía haber reaccionado, él era el rey, pero él no reaccionó. Fíjese qué pasa, él ya había vivido las dos experiencias. Cuando él era niño, que su César no estaba tan bien alimentado, su ego no estaba tan bien fortalecido, él venció su miedo y se enfrentó a David, a Goliat. ¿Cómo se enfrentó a Goliat? Le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Pero luego que su ego fue fortalecido, cuando le toca huir de Saúl, que le cogió con él y quería matarlo, David permitió que el miedo lo controlara. Entonces ya él se había dado cuenta por sus experiencias que el miedo, sentir miedo, es natural. Es parte de la ausencia. O sea, cuando nosotros no nos hacemos conscientes del amor, la presencia de Dios en nosotros, nos asustamos. Y como gracias a este cuerpo de tercera dimensión que tenemos, no siempre estamos conscientes de esa presencia, es natural sentir miedo. Lo que no es natural es dejarnos controlar por el miedo. Y eso fue lo que hizo David. Él no se dejó controlar por el miedo. Él vio que ellos le iban a tirar piedras, lo quería matar, pero él no permitió que eso, porque él nos enseña que aunque la crisis es un sinónimo de un desafío, de un reto, la victoria que vamos a obtener va a ser un testimonio de que las crisis llegan a nuestra vida para ser superadas, y que lo único que tenemos que hacer es lo que hacía mi maestro David: cobijarse bajo la sombrilla de la omnipotencia de Dios, la gracia y la misericordia. Si el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué pueden hacerme la piedra de los hombres? Esa es la actitud. Tercera etapa, tercer nivel: amargura y resentimiento. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Todos estaban lamentando, todos habían perdido a su familia. Eso estaba vacío,
No había nadie muerto, pero tampoco había nadie vivo. O sea que el mismo dolor que ellos tenían, lo tenía David, que había perdido no una, sino dos mujeres, y sabrá Dios cuántos muchachitos tenía con ellas. Entonces, vamos juntos. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, y ese es el tercer nivel de una crisis: amargura y resentimiento. Fíjense algo, todas las crisis son diferentes, pero nosotros ante las crisis todos nos comportamos de la misma manera. Y cuando somos cristianos, pues pasamos a lo que yo le voy a decir que son como 3 niveles de oración. Porque si no hemos debilitado a nuestro César en las 2 etapas anteriores, él se siente con fuerza y trata de negociar con la divinidad. Porque el propósito del César es que las cosas sean conforme a su plan humano, porque cree que todo le pertenece y no acaba de entender que hay cosas que escapan de su control. Le voy a decir cómo. El ego, primera negociación, primera careta, trata de impresionar a la divinidad diciéndole que, y yo se lo digo esto porque yo lo he vivido: orden divino, tú estás a cargo, todo está bien, yo sé que esto llegó para pasar, que esto es solo una apariencia, pero esos decretos no son de aquí, son de aquí, porque César lo que quiere es que las cosas sean como sean. Yo recuerdo cuando yo iba con Sara al lugar donde tuvo el accidente mi hijo, yo iba diciendo orden divino, pero yo sé que lo que yo creía que cuando yo llegara ahí, él no fuera él, y que lo que estaba pasando no estuviera pasando. No era el Cristo en mí que hablaba, era mi César, que no quería aceptar, quería que un error, como muchos. Y eso lo estuve haciendo todo el tiempo, porque primero a mí se me informó por teléfono, o sea, todo el tiempo tú estás tratando de tomar esa actitud, impresionar a la divinidad para que las cosas se pongan como mi César quiere. Cuando la crisis sigue fluyendo de la misma manera, porque César no tiene poder sobre ella, entonces nos ponemos la otra careta, la de motivación. Entonces vamos a motivar a la divinidad con ruego. Ay, yo te suplico que esta enfermedad no sea para muerte. Mira que yo te ruego que si esto se resuelve como tiene que ser, como yo quiero, yo voy a pie, yo voy a hacer esto, yo voy a aquello. Mucho compromiso. Pero ¿qué pasa? La divinidad en nosotros ni se conmueve con nuestros ruegos, ni con nuestra sabiduría, porque eso hacían los fariseos, mucho bla, 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 y nada por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando César ve que ni con una cosa ni con la otra la crisis se cambia, entonces muestra su propia cara, una cara de resentimiento y enojo. ¿Y qué pasa cuando estamos resentidos y enojados? Hay que buscar a alguien, hay que buscar un culpable para que cargue con esa culpa, porque el César no es culpable. Los otros Césares son culpables, pero él no. Entonces, vamos a buscar el culpable. Ustedes saben, los que están conmigo, que el culpable no existe. Que ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu jefe, ni tu ministro, ni tu iglesia, nadie hay culpable. El que se pone a buscar un culpable se queda estancado, porque el culpable no existe. Las cosas son como tienen que ser, y como son perfectas. Entonces, David, que es un experto en crisis, sabe que no tiene que hacer nada ante esa culpa que ellos le están poniendo. Primero, no la reconoce, no se siente culpable. Y segundo, tampoco lo culpa a ellos, porque como le dije, tenía poder para revertir la situación, diciéndole, oye, yo soy el rey, y yo perdí mi mujer, y yo perdí mis hijos. Y los que estaban de reaccionarios, los que querían sublevarse, simplemente meterlo preso o hacer algo, y que fuera lo contrario. Ustedes saben que el poder, el que tiene el poder, pues simplemente tiene el control. Él no hizo nada de eso, porque él era un experto en crisis. Entonces él lo que hizo fue, dijo, la única forma en que yo puedo vencer este resentimiento y esta amargura que tienen esta gente, no es poniéndome a su nivel, es envolviéndome en una atmósfera de amor y de perdón. Cuando en medio de una crisis usted sienta que algo o alguien lo está sacrificando, lo está crucificando, su jefe, su marido, sus hijos, no busque culpable. Simplemente
visualícelo, reconozca que eso llegó a su vida porque tenía que llegar, diga gracias, lo siento, perdóname, te amo, te suelto y te dejo en las manos de Dios y que Dios resuelva. ¿Por qué? Porque gracias Dios, la ley humana no tiene nada que ver con la ley divina. La ley humana necesita que usted haga un juicio o que usted ponga un recuento. A las 2 de la mañana pasó por ahí, tenía una pistola, mató a alguien, se escondió. La ley divina no necesita recuentos. ¿Por qué? Porque es una ley perfecta que se cumple siempre y nadie tiene que señalarlo. Entonces no lo señala usted, porque cada señalamiento, cada juicio que hagamos simplemente es una siembra, y entonces también la ley trabajará en nuestra contra. David dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Esa fue la actitud de David, simplemente dejar, como el maestro, que cada cual, pues, Padre, perdónalos, que no saben lo que hace. Y yo, mientras tanto, voy a tratar de atravesar mi crisis. Tercera etapa de una crisis: amargura y resentimiento. Dice que la raíz de la amargura crece si no la arrancamos de cuajo con el perdón y con el soltar, el dejar ir, con el liberación. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso dice mi maestro en crisis. Cuarto nivel de una crisis. Mas David cobró ánimo, se fortaleció en Jehová su Dios. La negrita. Se fortaleció en Jehová su Dios. Dice el libro de Amós que cuando el trigo es zarandeado, se ha cernido, pues el grano queda mezclado con la basura, pero el viento del Espíritu Santo viene, sopla, la basura se va y el grano queda. Mi maestro en crisis sabía eso. Él sabía que cuando la crisis llega a nuestra vida y no se mueve, el Espíritu Santo se va a encargar de sacar todo aquello que nos estorba. ¿Qué nos estorba? Nuestros miedos, nuestras creencias, nuestro ego. El Espíritu Santo se va a encargar de limpiar, y lo que va a quedar de nosotros es lo mejor. Lo mejor de nosotros va a salir a flote. Aunque la gente nos vea llorando, nos vea tirado por las esquinas, desbaratado, deprimido, triste, si nos centramos en la presencia de Dios, vamos a florecer. Aún sin hojas, aún seco, no importa cómo te vean. Ay, la pobrecita, mira lo que le pasó. No importa, si tú te centras en la presencia de Dios, tú vas a florecer. Y David sabía eso. Lo mejor siempre sale a flote, porque el orden divino restaura el orden humano. Si nos recordemos a José, que fue envidiado por sus hermanos, luego fue vendido, luego fue acusado de acoso, fue hecho preso, pero al final de cuentas terminó siendo el número 2 en Egipto. En la tierra de su aflicción llegó siendo el número 2. En la tierra de la oscuridad y la ignorancia terminó siendo el número 2. Y cuando se encontró con sus hermanos, le dijo: hey, soy yo, José. Porque lo que ustedes hicieron para mal, la divinidad lo cambió para bien. Y es que aunque la crisis nos rompa, la divinidad nos va a restaurar. Y eso lo sabía David, que en la cuarta etapa de una crisis hay que fortalecerse en esa presencia de Dios, reconociendo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Quinta etapa, quinto nivel de una crisis, común unión. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Vamos juntos, negrita. Yo te ruego. Fíjense, dicen que David tenía 2 hombres de confianza. Uno era un guerrero, el jefe de guerra, y el otro era el jefe de la alabanza. En el momento de su crisis, en esa etapa de su crisis, David llama a su jefe de alabanza. David se quita su ropa de guerra y se pone su ropa de adorador. Porque en esa etapa de la crisis hay que alabar, hay que dar gracias. Solamente la fortaleza, el poder
tenemos de la alabanza y la acción de gracias, nos van a permitir atravesar ese nivel de la crisis. Si creemos que tenemos que tener deseo de alabar, les voy a decir que no lo vamos a tener. Cuando estamos en crisis, nosotros no queremos cerca nada que nos huela a Dios. Y se lo digo por experiencia, cuando pasó lo de mi hijo, que yo vi toda la gente de Unity en mi casa orando y cantando, yo decía, pero ¿por qué no se van? ¿Qué es lo que hacen aquí? Oye, cuando estamos en crisis, eso pasa. Pero tú tienes que usar tu voluntad. La voluntad es una facultad divina. Entonces tenemos que, pues, vencer nuestra humanidad, el César, con el poder de nuestra voluntad. No es tiempo de evadir, no es tiempo de escapar, de decir yo no quiero nada que tenga que ver con Dios, al contrario, es tiempo de acercarnos a Dios, no es tiempo de ser peregrino, no es tiempo de ser extranjero. Y cuando hablo de peregrino me refiero a que a veces decimos, lo que pasa es que yo estaba en Unity, y allá dicen que yo soy sana, yo soy pura, yo soy perfecta, pero ¿qué pasa? Yo llegué con una enfermedad y todavía eso no se me ha quitado. Entonces me voy a otro lugar, déjame irme a la iglesia, pare de sufrir, que allí tienen una flor, la flor del cristal, y que con eso yo voy a recibir mi milagro. No es tiempo de ser peregrino, no es allá, no es allá, no es allá, es aquí, aquí es que está la solución a tu crisis. No es tiempo de ser extranjero. Es que antes yo entendía todo lo que decían. Yo decían que sí, que yo soy próspero, y todo iba muy bien, pero de un momento a otro me ha caído una mala racha, y esa es una carencia, esa es una escasez, que mira, ya yo no entiendo el idioma que ellos hablan. Yo tengo que irme de ahí, tengo que irme a otro lugar. Oye, cuando estamos en crisis, en esta etapa, no podemos ser peregrinos y extranjeros. Tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes. Recuérdese Pablo y Silas. ¿Usted cree que Pablo y Silas, esposado, torturado, maltratado, tenían deseo de alabar? No tenían deseo, pero la voluntad. Oye, así sea con el chorrito. A veces Sara que le dijo Mateo a Gabriela esta mañana cuando se levantó ronca, dice, no hable que tú suenas como gastada. Así mismo nos pasa a nosotros. O sea, en ese momento, aunque sea gastado, nosotros tenemos que decir, alabar y dar gracias. Tenemos que casarnos con la divinidad. ¿Usted sabe lo que es casarse con la divinidad? Hacer votos. Mi maestro en Cristo dice, bendeciré a Jehová todo tiempo, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, en la vida y en la muerte. Esos son los votos que hacen los que se casan, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que casarnos con la enfermedad, oye, con la divinidad. No importa qué crisis yo esté atravesando, yo me comprometo a bendecirte. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, porque solamente cuando con la alabanza mi yo soy crece, mi César decrece y mi crisis desaparece. O sea, alabe y dé gracias, y no busque el deseo, simplemente ponga su voluntad. Quinta etapa de una crisis: engrandece a Jehová conmigo. Engrandecer a Jehová conmigo. O sea, cuando usted está en crisis y se acerquen personas a usted con su lástima, la pobrecita, no lo permita. Dice, oye, alaba y da gracias conmigo, que eso me va a ayudar más que tu lástima y tu pena. Ok, nos vamos a la sexta etapa de una crisis. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el maestro le dijo, el Señor le dijo, persíguelos. Ese es el sexto nivel. Ese nivel de la crisis solo se atraviesa con acción, pero acción con dirección, no de nuestra humanidad, sino de nuestra divinidad. David le pregunta a la divinidad, ¿qué hago? Y la divinidad le revela, porque cuando en la etapa anterior nosotros tomamos la decisión de mantener el nombre de Dios en nuestra boca, pues nosotros podemos rendir a nuestro César, somos liberados de su influencia y podemos encontrar, escuchar
y tomar acción de esa palabra que nadie la va a revelar. Es una palabra que está escrita para cada uno de nosotros y solamente a nosotros se nos va a revelar. Fíjese que a David le dijeron, persíguelos, pero a Samuel le dijeron, levántate. A Lázaro le dijeron, sal fuera. Tu palabra, la palabra que está escrita para ti, para tú tomar acción y atravesar esa etapa de la crisis, nadie te la va a poder revelar. Solo la divinidad en ti te va a decir qué hacer en esa etapa para superarla, para atravesarla. El Maestro Jesús contestó a sus tentaciones con esa palabra. Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios, que no pondrás otros dioses delante de ti. Escrito está que no solo de pan vive el hombre. Escrita está esa palabra, pero solo la divinidad en nosotros nos la va a revelar cuando nosotros, pues, alabando y dando gracias, nos centremos en esa presencia y obviemos las apariencias. Tú, no preguntes fuera, la palabra inspirada está dentro de ti. Instrucción para tomar acción con dirección. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y es cuando él dice, toma acción. No sé ustedes, pero mi César y yo serviremos a Jehová. Entonces, séptima etapa, restauración, promesa, victoria. Él le dice, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Ese es el cumplimiento de la promesa, ese es el secreto de la crisis que lo encontramos en su séptimo nivel. Vas a recuperar lo que perdiste. Si lo que perdiste fue un ser amado, lo vas a recuperar, porque por certeza vas a saber que la muerte no es real, que la muerte no existe, que la vida es eterna y que vas a recibir, si no lo mismo, el equivalente mental y físico a eso. Yo perdí 2 hijos, yo tengo 25 hijos del Ministerio de Alabanza que empezaron conmigo como niños, luego como adolescentes, luego como adultos, y que me han dado satisfacciones, que me hacen sentir orgullosa de ellos, que me aman y que yo amo. Entonces, siempre recuperamos lo perdido. Si fue la pareja, se va a restaurar tu relación, se van a restaurar tu finanza, se va a restaurar tu fe, vas a recuperar los años que se comió la langosta, los vas a recuperar. Siempre recuperamos, porque la memoria es parte del César y la divinidad la borra para que olvides el pasado. Pero la imaginación es una facultad divina de la divinidad en nosotros y ella te da el poder de tú visualizar el mañana, de tú saber que mañana será mejor, que tú no sabes cómo, pero el orden divino va a restaurar el desorden del César. De alguna manera que tú no tienes que saber, tú simplemente alaba, da gracias, sigue la instrucción de la divinidad y visualiza eso que quieres ver manifestado en tu vida. Con toda seguridad, mañana será mejor. Vas a recuperar las cosas que perdiste. Nivel 7 de una crisis es la revelación de la promesa de la bendición que encierra una crisis. Y yo quiero que usted escuche esta canción. Y ahora sí, me van a dar un tiempo, porque ya esto se fue a pique. Yo quiero que usted escuche esta canción. Vamos a ver. La cual nos confirma que la divinidad convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanza y los problemas en bendición. Póngale cuidado a esto. Óyala, yo voy a aguantar aquí. No me preocupan los hechos, me ocupo de la verdad.
¿De qué otra forma podría vivir como vivo en libertad? No me preocupa la muerte. Comprendí que no es real. En verdad nadie se muere. Vuelve de nuevo a su hogar y allí, libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Cuando te vive consciente de esa verdad, usted atraviesa sus crisis. Usted sabe que las cosas son como son y como son perfectas. No me va a quitar el sueño que comer o que vestir. Si el trabajo que la casa, lo que pueda ver, oír. ¿Quién alimenta las aves? ¿Quién da color a la flor? ¿Sabe lo que necesito? Y me suple con su amor. Y yo, libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Vivo en el fluir de la sustancia omnipresente, abundante y permanente, a donde quiera que voy. Libre porque estoy unificado con la fuente que me lleva en su corriente a ser su viva expresión. Libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Libre de temores, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad de estar pendiente a lo que hacen los demás, libre del apego a cualquier cosa visible que en el día menos pensado o la dejo o se me va. Libre, 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 libre. Luego, en esta etapa, donde la bendición, donde la promesa, pues simplemente se hace manifiesta porque ya venimos felices trayendo en nuestras manos la semilla, tenemos que permanecer firmes, centrados en la presencia de Dios, creer y aceptar. Darene me hablaba de la crisis que cuando se fue el proyector,
pues que simplemente ella dice, tú no te detuviste, yo seguí, pues si no teníamos el proyector, pues lo hacíamos sin él. O sea, las crisis son para atravesarlas, no podemos detenernos en ella. Tenemos que seguir. Y creo que hoy hemos recibido una enseñanza, tanto por el problema de los vehículos, tanto como el problema que he tenido con la música, tanto con el problema con el proyector. O sea, las crisis son para atravesarlas, no pueden paralizarnos, no pueden detenerlas. Tenemos que fluir con ellas. Tenemos que, aunque nos duela, atravesarla, llorando como tú quieras, en la seguridad de que somos seres de luz. Somos seres de luz potencialmente divinos y perfectos. Pero que estamos en este plano de las formas viviendo una experiencia terrenal imperfecta. Pero la buena noticia es que no importa cuántas vidas nos tomemos, esa imperfección va a transformarse en perfección, porque ese es nuestro plan. Ese es el propósito de cada uno de nosotros en este plano de las formas. Sin prisa, pero sin pausas, tenemos que recordar que somos grandes entre los grandes, que estamos aquí en misión especial, pero que nuestro origen es divino. Tomando esto como base, no me queda de otra que decirle que Dios los bendice. Yo no sé si usted estuvo en crisis, yo no sé si usted está en una crisis. Lo que yo le voy a profetizar es que usted en algún momento de su historia va a estar en crisis. Por eso, si usted quiere, mire, tómele una foto a eso que usted está viendo ahí. Y no, eso no. Eso no. ¡Ey! ¡Ay, soy yo! No. A eso. Oiga, ahí están los niveles. ¿Cómo se atraviesa cada nivel? El primer nivel con lágrimas. El miedo, reconociendo que sentirlo es parte de este plano. De hecho, nosotros nos sembraron, la cultura de la raza nos sembró la semillita, ¿no? Hay que reconocer que podemos controlarlo. Amargura, no salga a buscar el culpable, que nunca lo va a encontrar, porque ese no existe. Fortaleza, confíe en Dios, use el poder de su voluntad para alabar, no espere tener ganas, eso no va a venir solo. Comunión, intimidad, cuando usted empieza a alabar, el deseo de unificarse con esa presencia va a fluir solo, y usted va a tener el poder de escuchar, pedir dirección y guía, y por último tomar acción siguiendo instrucción, haciendo lo que le digan, como le dijeron a Moisés, sacrifícalo. Y se dijo, oye, es mi hijo, es lo único que tengo, y tú me dijiste a mí que yo iba a tener una descendencia de todo el tamaño, que superaría las estrellas del mar, y cómo que me manda a matarlo. Pero él sigue instrucción. No importa cuán dolorosa sea la instrucción recibida, sígala, que si viene del Espíritu, el resultado es victoria. Entonces, tómela una foto para cuando tenga que bregar con sus crisis. Y nada, deseo que sea cual sea la crisis que le toque atravesar, pues simplemente busque su maestro en crisis, como yo encontré el mío, y sea feliz. Para eso estamos aquí en este plano. Acepte, visualice, alabe y dé gracias. Dios los bendice. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque reconocemos que la crisis es parte de nuestra vida, pero que ellas no tienen poder para paralizarnos.